Hola jóvenes, muy buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con resolución de problemas con razones trigonométricas. Anteriormente en los videos te estuve mostrando cómo resolver ejercicios y estos problemas que vamos a hacer el día de hoy son muy similares a los ejercicios, nada más que pues te plantean una situación, ¿no? Voy a resolver 4 ejercicios de las páginas 120 y 121 para que tú tengas referencia en resolver las páginas 122, 123 y 124. Y vamos a comenzar. Ok, este ejercicio está en la página 120. Dice, un diseñador de interiores desea colocar una escalera de 4.5 metros con un ángulo de 40 grados con respecto al suelo. Calcular la altura que alcanza la escalera sobre la pared. Ok, vamos a tener nuestras razones trigonométricas y vamos también a tener nuestros datos. ¿Cuáles son nuestros datos? Vamos a ponerlos aquí. Ok, nuestros datos van a ser... Para empezar, nos hablan sobre la longitud de la escalera. La longitud de la escalera es de 4.5 metros. Que si nos enfocamos en esta imagen, la longitud de la escalera es esto. Y después dice con un ángulo de 40 grados con respecto al suelo. Entonces aquí está la escalera, este es el suelo, esta es la escalera y el ángulo que se forma respecto a la escalera y el suelo, pues es ese de 40. Tenemos un ángulo de 40 grados y nos piden calcular la altura que alcanza la escalera sobre la pared. Altura. Entonces esto yo lo desconozco. ¿Qué voy a hacer para poder resolver esto? Utilizar una razón trigonométrica, ya sea seno, coseno o tangente. Vamos a decidir cuál es la más apropiada para este problema. Si nos están dando este ángulo de referencia, digo, yo podría también saber cuál es este otro, ¿no? Si este es de 40 y este es de 90 porque es recto, ya llevo 130, este sería de 50, pero vamos a enfocarnos en este que nos están dando. Si nos enfocamos en este, lo que me están pidiendo es el cateto opuesto, porque recuerda que es el lado que está del lado contrario del ángulo. Entonces, la altura va a ser el cateto opuesto. Y 4.5 va a ser mi hipotenusa. Hipotenusa igual a 4.5 metros. Entonces, lo que yo voy a hacer es qué función o qué razón me permite utilizar la hipotenusa y el cateto opuesto. Pues es la primera, ¿no? Es seno me permite usar eso. Entonces voy a utilizar la razón seno. Ay, creo que no la quité de aquí. Vamos a quitarla. Ahora sí, listo. Entonces, el cateto opuesto. ¿Cuánto es el cateto opuesto? El cateto opuesto lo desconozco. Voy a dejar así, tal cual está. Voy a poner CO, nada más. Y la hipotenusa, sí la conozco. La hipotenusa es de 4.5 metros. ¿Seno de qué estamos hablando? Estamos hablando del ángulo de 40, entonces hablamos de seno de 40 grados. Ahí está. Vamos a alejarlo un poquito. Listo. Ahora, tengo que hacer un despeje. Tengo que despejar este 4.5 hacia el otro lado, pero primero tengo que saber cuánto es seno de 40 grados. Entonces, seno de 40 grados va a ser igual a que yo escriba 0.6427. Recuerda utilizar 4 decimales después del punto. Entonces este 4.5 como está dividiendo va a pasar del otro lado multiplicando. Entonces vamos a ponerlo aquí multiplicando. 4.5 metros va a pasar multiplicando y de aquí lo voy a eliminar. Al igual que también voy a eliminar pues la división, porque ya no me va a quedar cateto opuesto. Entonces, la multiplicación de 0.6427 por 4.5 me resulta una cantidad de
Vamos a eliminar aquí todo esto. 2.89. Y esto sería mi cateto opuesto, 2.89 metros. Ahí está. Y esa sería la respuesta para mi primer ejercicio. Aunque redondeándolo, pues sería pues 2.9, ¿no? 2.9. Creo que sí aparece en tu libro. Vamos a ver el siguiente ejercicio. En ese siguiente ejercicio nos dice, un pino proyecta una sombra de 3.7 metros cuando los rayos del sol llegan con un ángulo de inclinación de 62 grados con respecto al suelo. Calcular la altura del pino. Ok, entonces tenemos esta pequeña ilustración que nos muestra este ejercicio. Dice, un pino proyecta una sombra. La sombra es de 3.7 metros cuando los rayos del sol llegan con un ángulo de inclinación de 62 grados con respecto al suelo. Entonces los rayos del sol llegan y forman respecto al suelo un ángulo de 62 grados. Calcular la altura del pino. Aquí no sé por qué le pusieron la X, pero debería estar en este lado porque pues queremos calcular la altura del pino. Entonces vamos a ver primero los datos, que son los siguientes, que ya te mencioné. Si tenemos este ángulo de inclinación de 62, ¿qué papel jugaría este lado, que es la sombra? Pues jugaría el papel del cateto adyacente, porque es el que está conformando el ángulo, y la altura sería el cateto opuesto, que lo desconozco, es lo que me están preguntando. Ok, entonces vamos a utilizar una razón trigonométrica que nos dé el cateto adyacente y el cateto opuesto como parte de ella, y es tangente. Tangente, si utilizamos la función tangente, la razón tangente, vamos a sustituir los datos. Nos dice tangente de qué? Tangente de 62 grados. Ahí está. Vamos a hacerlo por acá. Y el cateto opuesto, pues no lo conocemos, entonces lo dejamos así, como O. Y cateto adyacente sí lo conocemos, es 3.7 metros. Y al igual que el otro ejercicio, lo voy a despejar multiplicándolo. Entonces, vamos a hacer eso. Lo quitamos de aquí, y esto pues ya no es una fracción. Y lo pasamos de este lado multiplicando. Es 3.7 metros. Ponerle aquí metros. Tangente de 62, ¿cuánto es? Es 1.8807. Y bien, al multiplicarlo con 3.7 nos da un resultado de 6.9585. ¿Ok? Y esos serían pues los metros que tiene de altura este pino, ¿verdad? Entonces casi 7 metros de altura tiene el pino. Si lo redondeamos, pues serían 7 metros de alto. Ese sería el cateto opuesto, que sería la altura y la respuesta de este ejercicio. Entonces vamos a ir a un siguiente ejercicio. Dice, desde lo alto de un edificio de 9 metros de altura, se observa a una persona con un ángulo de depresión de 38 grados. Calcula la distancia del pie del edificio a la persona. Ok, entonces tenemos un edificio y tenemos a una persona. Dice, desde lo alto del edificio, es decir, desde aquí arriba, imagínense que alguien se sube a lo más alto, vamos a hacer más grande, hasta lo más alto de este edificio, y el edificio mide 9 metros, por eso aquí la altura es de 9 metros. Se observa una persona con un ángulo de depresión. ¿Cuál es el ángulo de depresión? El ángulo de depresión es, recuerda que trazamos una línea imaginaria horizontal y lo que está hacia abajo es el ángulo de depresión. Es de 38. Y recuérdate que el ángulo de elevación pues es igual que el ángulo de depresión. Entonces si este es 38, también de aquí respecto hacia arriba, bueno, del suelo respecto hacia el punto más alto es también 38. Entonces tenemos aquí que el ángulo también va a ser 38. Calcular la distancia del pie del edificio, es decir, desde aquí hasta la persona. Entonces,
vamos a ver los datos que nos presentan ahora. ¿Dónde están? Vamos a tomarlos de acá. Ahí está. Y las razones trigonométricas. Entonces, si tenemos este ángulo que va a ser de 38 ahora, esta altura vendría siendo el cateto opuesto. Y la distancia, que es lo que me están pidiendo, vendría a ser el cateto adyacente también. Entonces, tenemos un caso muy similar al anterior. Nos estaban dando los dos, bueno, uno de los dos datos, pero estamos enfocándonos en cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces, el cateto adyacente es lo que no conozco, es la distancia que hay desde la persona hasta el edificio. Entonces, como la razón trigonométrica que utilizamos anteriormente es tangente, porque involucraba el cateto opuesto y el cateto adyacente, pues vamos a nosotros también utilizar la razón tangente. Uy, ahí está. Entonces, ¿tangente de qué ángulo? Tangente de 38 grados. Es lo que yo necesito. Cateto opuesto, pero ahora es distinto. Ahora lo que sí tengo es el valor de arriba y lo que no tengo es el valor de aquí abajo. Cateto adyacente. ¿Cuál es el valor de tangente de 38 grados? El valor es 0.7812. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Bueno, pues yo voy a despejar primero el cateto adyacente, lo voy a pasar hacia el otro lado. Entonces lo voy a quitar de aquí, voy a también quitar este de aquí, lo voy a pasar hacia acá, cateto adyacente, multiplicando. Entonces aquí tengo cómo sería, pero pues no, todavía no obtengo resultado, tengo que también despejarlo de este lado. Ahora, este 0.7812 lo voy a pasar, como está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Entonces lo voy a quitar de aquí y lo voy a pasar a este otro lado, haciendo la operación de división. Aquí está, 0.7812. Ahí está. Entonces, para poder obtener un resultado, solo tengo que dividir 9 entre 0.7812, que me va a dar una cantidad de 11.52 metros. Entonces, esto quiere decir que mi cateto adyacente, es decir, este lado de mi triángulo, es 11.52 metros, que la distancia que hay del edificio a la persona son 11.52 metros. Vamos a ver un último ejercicio, que este está en la página 121 de tu libro y dice, la pirámide de Kukulcán en la zona de Chichén Itzá, en Yucatán, tiene una base cuadrada de 56 centímetros y una altura de 24 metros. ¿Cuál es el ángulo de inclinación de la escalera principal? Bueno, en este ejercicio vamos a empezar a ver los datos. Estas son las razones y los datos. A ver, vamos a tomarlos también de acá. ¿Qué datos tenemos? Bueno, dice, la pirámide tiene una base cuadrada como esto. Entonces, tiene una base cuadrada de 56 metros. Cada uno de sus lados mide 56. Entonces, 56, 56, 56 y 56. Y una altura de 24 metros. Entonces, teniendo este triángulo que se forma imaginariamente, la altura es de 24 metros. Pero antes de ello vamos a ver el ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación de la escalera pues sería este. Si tomamos este ángulo de referencia que no lo sabemos, entonces nuestro ángulo no lo sabemos, pero sabemos cuál es la altura. Entonces sabemos cuánto es el cateto opuesto, que serían 24 metros. Y también vamos a tener el cateto adyacente. No queremos saber cuánto es la inclinación
de la escalera, pero sí queremos saber cuánto es su ángulo. Tenemos aquí, si la pirámide estuviera, bueno, la pirámide más bien, si vemos desde una perspectiva, desde lo alto, aquí sería su centro y tendríamos que contemplar una división del lado. ¿Por qué? Porque si tenemos la altura recuerda que es de aquí hasta el punto más alto y el punto más alto se encuentra en el centro. Entonces no podemos tomar este lado, sino que desde aquí hacia cualquier extremo, pues es la mitad de lo que vale un lado, que sería la mitad de 56, 28. Entonces, 28 sería el cateto adyacente. 28 metros sería el cateto adyacente. Bien, vamos a ver de nuevo la función tangente porque es la que utiliza los catetos como parte de pues su solución. Entonces el cateto opuesto entre el cateto adyacente. El cateto opuesto es 24 metros y el cateto adyacente es 28 metros. Ahora, ¿tangente de qué? Pues tangente de, vamos a ponerle A, vamos a poner tangente de A, del ángulo A. Entonces, 24 entre 28 nos da un resultado de, vamos a quitar esto, esto y también esto. Y nos da un resultado de 0.857 Listo, entonces ese es el resultado que nos está dando. Ahora, yo quiero saber cuánto es el ángulo A, que es lo que yo tengo aquí. Ahora, ese tangente, que se puede abreviar como tan, para que sea más cortito también, lo vamos a pasar del otro lado como. No se va a pasar dividiendo ni haciendo otra cosa, se va a pasar haciendo, a ver, se va a pasar como tangente a la -1 de este valor de aquí. Imagínate que están aquí arribita, tangente a la -1. Entonces recuerda que en tu calculadora le pones Shift más tan, que es la tecla de tangente, y te va a aparecer tangente a la -1, ya nada más le pones esto de aquí, esta cantidad, y sería 40.59, 40.6 grados. Entonces, la pirámide de Kukulcán en la zona de Chichén Itzá, en Yucatán, tiene un ángulo de inclinación de su escalera de 40.6 grados. Y bueno, jóvenes, pues esto ha sido todo por el video. Espero que con estas explicaciones de estos problemas te ayuden para poder resolver tú los ejercicios que corresponden a la página 122, 123 y 124. Hasta luego.